Bien, ¿algo más? Yo, profe, Adelante. ¿me puede repetir o decir cómo se clasifica una roca ígnea? Las rocas ígneas, ¿a partir de qué? Pues de su composición mineralógica. Tenemos diferentes clasificaciones. Por su composición, si tú hablas específicamente de los elementos que están presentes, existe una clasificación que en este caso está basada en su contenido de silicio. En este caso, específicamente por el contenido de silicio, vamos a tener rocas ácidas que tienen, si no me equivoco, más del 65% de silicio, y también tenemos rocas básicas que tienen menos del 50% de silicio. Pero también algunas clasificaciones incluyen las rocas neutras y las rocas extremadamente básicas. Cuando estamos hablando de rocas neutras, estamos hablando de rocas que tienen aproximadamente, bueno, un máximo de 30% de silicio, y ya cuando estamos hablando de rocas extremadamente básicas, estamos hablando de que su contenido de silicio es muy bajo realmente o de plano no existe. Eso es por su composición, ¿sí? En este caso por su contenido de silicio. No sé si a eso te refieras. Sí, pero es que creo que algunas rocas tenían, por ejemplo, cuarzos o feldespatos, pero es lo que no sé si son todas las rocas ígneas o no. En este sentido, no sé si te refieras a los cristales, ¿sí? Pero no hicimos una clasificación por su contenido de minerales, porque pues ya era entrar en una situación de detalle más a profundidad. Si no solamente nos basamos en lo que eran las condiciones de estructura, ¿sí? Que en este caso hablaríamos de estructura fanerítica con los cristales más grandes, los cristales completamente visibles y caóticos, la estructura felsítica con cristales mucho más pequeños, incluso podríamos decir microscópicos, por lo que se conoce como una estructura microgranulada. Teníamos también la estructura vítrea, que parecían unos cristales, todo el material como tal parece un cristal, pero no es un cristal, sino que tiene un brillo como tal debido a que su enfriamiento es sumamente rápido. Y finalmente tendríamos la porfírica, donde se presenta una pasta y cristales. No tenemos ningún tipo de clasificación, no hicimos ningún tipo de clasificación a partir del contenido de minerales, específicamente de minerales, y simplemente tuvimos una última división que se dividía por su lugar de enfriamiento. En este caso teníamos las rocas profundas o plutónicas, las que se enfrían dentro de la corteza terrestre, las efusivas o eruptivas, que se forman o que se enfrían en el exterior, y las filonianas, que están en un punto intermedio. Pero ya en cuanto a contenido de minerales, no hicimos ningún tipo de clasificación, a menos que te refieras a precisamente a lo que veíamos de los minerales. En este caso, cuando estamos hablando de minerales, estamos hablando de diferentes tipos de minerales que dependían del número de silicatos que iban a estar presentes. Recordemos que los silicatos son el mineral componente de la mayoría de las rocas, y sí, uno de los minerales más abundantes dentro de lo que es los minerales ígneos o los materiales ígneos, perdón. Y en este caso teníamos también una clasificación que se dividían en esos silicatos, en sorosilicatos, en ciclosilicatos, inosilicatos, filosilicatos y tectosilicatos. Esa es la clasificación que se da para este tipo de minerales, y es donde fuimos mencionando algunos ejemplos de estos tipos de minerales. Pero esto es a partir de la forma en cómo estaban presentes los silicatos, insisto, ¿sí? No sé si a eso es lo que te refieres. Pues sí, un poco de lo de los silicatos es la formación de las estructuras, ¿no? Sí, la formación de las estructuras, sí, de cada uno de ellos ya iban formándose cadenas, iban formándose pares, anillos,
y así sucesivamente para ir formando cada una de estas estructuras. Pero insisto, yo no hice ningún tipo de clasificación a partir de el contenido de minerales, ¿sí? Esas serían las únicas clasificaciones para el caso de las rocas ígneas. Ok, gracias. Profesor, sobre ¿Sí? las rocas sedimentarias, hay una clasificación por origen y creo que son tres. ¿Me podría explicar la clasificación por residuos en solución, por favor? Por residuos en solución se refiere simplemente a todos aquellos minerales que fueron liberados por el movimiento del agua. Aquí podríamos hablar nuevamente de ese proceso de lavado. Esos minerales, esos elementos, componentes que están presentes en el suelo, van a ir circulando a través de las diferentes capas y en algún punto se van a ir acumulando. Entonces, estos materiales, a pesar de que son considerados como elementos, como pueden ser carbonatos, por ejemplo, que son los más comunes, podemos encontrar los carbonatos, las sales, ¿sí? Sales de sodio, se pueden ir acumulando de manera gradual y estos en algún punto, en alguna situación, se van a solidificar. Entonces, simplemente son componentes del suelo que se van a mover gracias a la presencia del agua. El agua va a provocar ese tipo de movimiento, su acumulación, como en el caso, por ejemplo, del desierto. En este caso, nosotros vamos a tener que las sales se van a acumular en la superficie y se forman. Yo creo que ustedes conocen, por ejemplo, lo que se le llama las rosas del desierto. Esas rosas del desierto se forman debido a la gran cantidad de sales de sodio que se van acumulando en la superficie del suelo. Como les dije, en este caso no hay un movimiento a través de las diferentes capas, sino que el agua que se precipita en las zonas desérticas generalmente se deposita en el suelo, pero con mucha velocidad se evapora por la temperatura que se tienen en ese tipo de regiones. Entonces, como se va a evaporar inmediatamente el agua, pues lo único que se evapora, insisto, es el agua, el H2O. El resto de materiales que componen esa agua de lluvia se va a ir acumulando entonces en la superficie. Y esto va a ir dando origen a que esas sales de sodio vayan formando, como les digo, las dichosas rosas del desierto. Entonces, esa es una forma también de roca sedimentaria, ¿sí? Pero por acumulación de sales. En el caso de las grutas, de las cuevas, ustedes saben que existen estalactitas y estalagmitas. Estos dos materiales, estos dos componentes rocosos también se forman por este tipo de fenómenos, nada más que aquí sí ocurre un movimiento a través de las diferentes capas del suelo. Entonces tenemos un escurrimiento de agua, esas sales se van acumulando, se van solidificando y van dando origen entonces a una roca sedimentaria por movimiento de elementos que van siendo arrastrados, en este caso, por el agua. Entonces, por eso se le llama en solución, porque primero se solubilizan y luego ya en algún punto se van a solidificar y a formar una roca sedimentaria. De esa manera sería entonces la forma en cómo se dan estas estructuras de rocas sedimentarias en solución. Gracias, profesor. Buenos días, profesor. Disculpe, tengo una Buenos duda días. perdón.
nos mencionaba que es la unidad mínima para estudiar el suelo, pero también nos daba un ejemplo de cómo se medía. No sé si me podría explicar esa parte, por favor. ¿Cómo se medía? Sí. ¿Cómo se medía? Pues es que aquí tengo todo que tiene forma hexagonal y después tengo Ajá. de 1 a 10 metros cuadrados por superficie. Esa Pe- parte de 1 a 10 metros. Ujú, sí, me parece que usted tiene una imagen de cómo se expresaba en el suelo o algo así. A ver, déjame ver si... Bueno, primero, aquí tenemos al pedón. Esto que tenemos aquí, entonces, esta estructura, como la podemos observar aquí, que tiene 6 lados, es el pedón. Recordemos que cada una de estas caras, ¿sí?, que tiene cada una de ellas las diferentes capas que llamamos, ya sabemos, horizontes. Entonces, cada una de estas caras que contiene todos los horizontes la vamos a conocer como el perfil, que aquí lo tenemos, conjunto de horizontes. Y en este caso, como podemos observar, la forma que guarda esta unidad mínima para el estudio del suelo, que es el pedón, tiene, y esto sí no cambia, tiene una forma hexagonal, tiene 6 lados. Lo único que podría cambiar es la superficie, porque puede ser tan pequeño como 1 metro cuadrado o puede ser tan grande como 10 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de realizar un estudio de una región, tenemos que observar cuáles son las características que se presentan en esa región para poder establecer si el pedón va a ser de 1 metro o puede ir aumentando de tamaño hasta llegar al máximo de los 10 metros. Este tamaño depende completamente de la fisiografía, de la topografía o como quieran llamarle, del relieve, como quieran llamar entonces a estas condiciones de la región. Les voy a mostrar ahora una imagen que representa una diferencia en la fisiografía. Ahí está, ¿sí? Vamos a hacerla un poquito más grande. Ahí está. Esta imagen me puede permitir entonces establecer de qué tamaño puede ser mi pedón. Aquí ustedes pueden observar entonces regiones un poco más inclinadas, ¿sí?, con mayor elevación, por lo que nosotros tenemos también zonas con pendientes más suaves, como pueden observar aquí donde se ven los números 12 y 14, o todavía más suaves, o incluso podemos decir ya completamente llanas, como serían por aquí en esta región donde se ve el 5 y el 9, podemos observar que la zona ya es completamente más plana. En donde está el 15 se puede observar una pendiente todavía más suave que en el 12 y 14, y mientras que en el 11 y 13 se tienen las condiciones de pendiente mucho más complejas.
complejas, es decir, una pendiente mucho más pronunciada que nos obligaría entonces a estar midiendo de manera diferente estas cuatro regiones que estamos observando, nos tendría que obligar a determinar el tamaño del pedón a un tamaño completamente diferente. Entonces, si nosotros podemos observar, tenemos condiciones de pendiente muy pronunciada, ¿sí? Donde está el 11 y 13, donde podríamos hablar de pendientes incluso del 30%, 40%, mientras que en el 12 y 14 tendríamos pendientes tal vez del 20% aproximadamente, donde está el 15, pendientes aproximadamente también de unos 15 o un 10%, mientras que en el 9 y 5 estaríamos hablando de una pendiente tal vez de menos del 5%, porque ya se nota una condición completamente llana. Entonces, esto nos permite establecer de qué tamaño va a ser nuestro pedón. Si estamos hablando de una zona como 9 y 5, perdón, estaríamos hablando entonces de una región donde el pedón sin ningún problema podría medir 10 metros. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos que en esta zona completamente llana, insisto, 9 y 5, tengamos una situación de un suelo sumamente homogéneo, porque estamos hablando de una zona plana donde no hay mucho movimiento de suelo, ¿sí? Que tenemos un proceso de formación completamente semejante, por lo que el tamaño de nuestro pedón sería entonces de el máximo. Tendríamos una condición de un pedón de 10 metros cuadrados sin ningún problema, de superficie, claro, ¿sí? Entonces, aquí el pedón, debido a que el suelo es más homogéneo, podría tener una condición de el máximo de tamaño, es decir, insisto, de hasta 10 metros de superficie. Sin embargo, nos vamos completamente al extremo, que sería el 13 y el 11. Aquí estamos hablando de una zona de pendiente, ¿sí? Como estamos hablando de una región con una pendiente de casi el 40%, estaríamos hablando entonces de que el suelo puede tener modificaciones muy drásticas. ¿Por qué? Porque podemos tener diferencias en la vegetación, podemos tener diferencias en la temperatura. Ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de los procesos de formación. Cuando estamos hablando de un proceso de formación como es la fisiografía, sabemos que cuando existe una elevación, como en este ejemplo que estamos observando del 13 y el 11, sabemos que la parte norte es mucho más fría que la parte sur. Entonces, aquí también esa diferencia de temperatura nos va a provocar también diferencias en la formación de suelo. Nos va a provocar diferencias en el tipo de vegetación. Nos va a provocar diferencias incluso en el proceso de erosión que se pueda dar en esta zona. Por lo que al momento de estar hablando de una región tan diferente, ¿sí? Que puede cambiar a incluso unos cuantos centímetros de distancia entre un punto y otro, podemos ya tener diferencias bastante drásticas, pues entonces aquí el pedón va a ser del tamaño mínimo, ¿sí? En una zona con tantas irregularidades como sería, insisto, el 11 y 13, estaríamos hablando de que nuestro pedón tendría un tamaño mínimo, es decir, de solo 1 metro de superficie. Esta sería la forma en cómo tendríamos entonces que establecer el tamaño de lo que es el pedón. Ya cuando estamos hablando de una zona de, como por ejemplo el 12 y 14, tal vez podríamos abrir un poquito más, aumentar un poquito el tamaño del pedón para poder establecer entonces nuestra unidad mínima para su estudio. En este caso tal vez estaríamos hablando de 2 o 3 metros cuadrados y ya para el caso del 15 podríamos incluso hablar de unos 7 u 8 metros cuadrados. Es una diferencia entonces a partir de las condiciones que se presentan en la región. Si nosotros observamos que todo es homogéneo, que todo puede ser completamente semejante, pues entonces nos vamos con el máximo. Pero si observamos que hay grandes diferencias, imagínense por ejemplo un lomerío, ¿sí? Donde se pueden ver a la distancia muchas lomas, entonces aquí no podríamos establecer un pedón de 10 metros, tendríamos que reducirlo considerablemente, a pesar de que no estemos hablando de una región como la que vemos aquí del 11 y 13,
Un lomerío ya me significa que hay diferencias, hay diferentes cambios debido a esas elevaciones que van a existir en la zona, por lo que también me obligarían a reducir considerablemente el tamaño de nuestro pedón. Entonces, según las condiciones que se presenten, serán entonces el tamaño que se tenga para el pedón. ¿De acuerdo? Entonces, depende completamente de la fisiografía, del relieve que tengamos en la zona y lógicamente nos obliga a hacer recorridos de campo, ¿sí? Nosotros desgraciadamente no tenemos la suerte de poder salir, de poder hacer el ejercicio, pero sí es muy importante que se conozca, que se recorra una región para poder establecer si podemos hacer una consideración de un pedón de 10 metros o un pedón de solamente 1 metro. Pero depende de las características de la región, el tamaño que tendrá nuestro pedón. ¿De acuerdo? Sí, profesor, muchas gracias. Prof, bueno, Sí. en cuanto a las rocas metamórficas, ¿cómo se formaban? Y si tienen como que, bueno, si hay alguna una pequeña clasificación o si había tipos de este tipo de rocas dentro de, bueno, de metamórficas. Las rocas metamórficas. Dentro de las rocas metamórficas tenemos que simplemente se tienen de dos tipos, de regional y de contacto. Si recuerdan, el metamorfismo de contacto es cuando ya existe una roca y tenemos presencia de material magmático, ¿sí? Entonces se mezclan estos dos materiales y nos da origen a una roca que no, va a tener características completamente diferentes, porque, insisto, ya tenemos una roca existente, al momento de mezclarse con el magma, pues va a dar origen a una nueva. Y mientras que el regional es el material que se va acumulando, ¿sí? Que se va acumulando y que por presión, en este caso recuerden que la presión y la temperatura que se presentan son realmente muy altas, ¿sí? Tan altas como la que se puede generar por el movimiento de placas tectónicas. Entonces, en este caso tenemos simplemente un proceso de endurecimiento y cementación por la presencia de estas dos causas, insisto, temperatura y presión. Entonces, aquí nos vamos a tener un proceso de formación por acumulación de materiales y se van a fundir por temperatura y presión. Esas serían las únicas dos la clasificación que tenemos para el tipo de rocas metamórficas. Gracias. Profe, ¿nos podría explicar el ciclo de las rocas, por favor? El ciclo de las rocas. Sí, es que recordar, bueno, nos dio una esquemita con flechitas, pero no recuerdo bien cómo era. El que incluye el suelo o el que, bueno, les voy a dar el de las rocas. Ya lo tengo. Este ciclo de las rocas. Sí, profe. Recordemos que el ciclo de las rocas inicia con un material que en este caso es el magma. Aquí lo podemos observar. Este magma me va a dar origen a las diferentes rocas ígneas, ya sabemos, ¿sí? Aquí nos habla de rocas magmáticas, pero no solamente nos va a formar las rocas magmáticas, recuerden que esta es una clasificación también, vamos a generalizarlo solamente como rocas magmáticas. También les decía que en este punto, donde dice rocas sedimentarias no consolidadas, simplemente lo vamos a manejar como sedimentos, olvídense del término rocas, porque no puede considerarse como tal, aunque algunos materiales pues sí ya tengan esa característica de ser fragmentos de roca, ¿sí? Entonces pues ahí podría entrar en confusión un poquito.
Pero entonces nosotros tenemos el inicio a través del magma o la lava. Recuerden también que cuando sale, está circulando a través de la superficie del suelo, tenemos lava. Cuando permanece dentro del cono volcánico, pues es magma. Una vez que se enfría, tenemos entonces como origen a las rocas ígneas. Las rocas ígneas pueden tomar dos vías. En este caso, como mencionábamos ahorita del tipo de formación de rocas metamórficas, esta roca ígnea puede tener contacto nuevamente una vez que ya se solidificó, que tenemos una nueva actividad volcánica. Esta roca ígnea puede nuevamente fundirse con el magma que está circulando, con el nuevo magma que está moviéndose y formar inmediatamente una roca metamórfica. Esta roca metamórfica puede también tomar otra vía, debido a que, pues, conforme va avanzando el tiempo, puede irse disgregando, puede irse meteorizando, se va a ir desgastando, por lo tanto, puede ir provocando la formación de una gran cantidad de sedimento, ¿sí? Y acumularse dentro de algún punto específicamente. Este sedimento, a través de lo que es la diagénesis, que no es más que la solidificación a través de un material cementante, puede darme origen a una roca sedimentaria. Esta roca sedimentaria, una vez formada debido a todo este material que se ha transportado y que se ha acumulado, puede dar origen también a una roca metamórfica sin ningún problema. ¿Por qué? Porque puede estar también dentro de lo que es la superficie terrestre, ¿sí? Y entonces la lava puede mezclarse sin ningún problema con una roca ya preexistente. Y una de estas rocas pues puede ser una roca sedimentaria. Y esta roca sedimentaria, debido a que se mezcla con la lava, pues nos da origen a una roca metamórfica. Esta es la forma en cómo podría darse este proceso, pero también esta roca sedimentaria puede también sufrir su proceso de meteorización, su proceso de desgaste, y entonces ir acumulando una buena cantidad de sedimento. Este sedimento puede entrar nuevamente a ese proceso de diagénesis y formar también una roca sedimentaria de nuevas características. Este sería el proceso a través de una roca ígnea que pasa a metamórfica, de metamórfica pasa a sedimentos y de sedimentos a roca sedimentaria. Esta roca sedimentaria puede también sufrir un proceso de metamorfismo y formar una roca metamórfica. En el caso de la roca sedimentaria también puede erosionarse y formar incluso nuevamente una nueva roca sedimentaria. Pero el magma también, las rocas ígneas también pueden tener ese proceso de sufrir un proceso de, nada más que recordemos que las rocas ígneas tienen una resistencia muchísimo mayor que las rocas sedimentarias y las metamórficas. Es mucho más alto su proceso de resistencia, mejor dicho, es más alto su resistencia a la erosión, por lo que es más lento este proceso de formación, aunque sí se da, que se vaya meteorizando, se vayan moviendo esas partículas erosionadas y se transporten a un punto donde se acumulen y entonces tengamos todo este sedimento para formar nuevamente una roca sedimentaria. Y recordemos que aquí es ese punto específicamente donde dice rocas sedimentarias no consolidadas, donde nosotros podríamos incluir o meter el proceso de formación del suelo, porque todas estas rocas sufren un proceso de meteorización, se van disgregando, van disminuyendo drásticamente de tamaño a partículas minerales tan pequeñas como son la arena y el limo, y sufrir sus cambios, su meteorización, perdón, su meteorización y llegar incluso a un tamaño tan pequeño como lo son los coloides, que en este caso sería la arcilla. Y aquí tendríamos este punto donde se tendría el material que puede formar el suelo, pero también material que puede, sin ningún problema, formar una roca, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros tendríamos el ciclo de las rocas y, pues, más o menos explicado. No sé si tengas alguna duda, al respecto sobre el ciclo como tal. No, ya me quedó un poco más claro, profe. Gracias. Sí. Doctor, yo tengo una duda. En tipos de metamorfismo, ¿en qué consiste? ¿Cómo se llamaba?
Geotérmico, cinético, hidrotermal y de contacto. Sí, ¿en qué consisten? Perdón. Cuando estamos hablando del geotérmico, nosotros estamos hablando de la temperatura que se genera por la fricción de las placas tectónicas. Como les digo, aquí nosotros estamos hablando de una presión, de una fuerza, el movimiento. El sismo que sentimos, ya sabemos que es un sismo, que se está moviendo la Tierra, pero esas fricciones, ese movimiento que se está generando dentro de la Tierra genera una gran cantidad de presión sobre algunos materiales y también se genera un gran aumento de temperatura. Entonces, por eso también estamos hablando de un proceso geotérmico, porque estamos aumentando la temperatura y provocando que se dé un proceso de metamorfismo. El cinético, pues, es el movimiento como tal que se genera. Entonces, nosotros tenemos también que esa presión que se está generando por ese movimiento, tenemos una provocación de la solidificación de algunos materiales que pudieran estar sueltos. La hidrotermal, pues son temperaturas muy elevadas que se dan dentro de un ambiente acuoso. Saben que los materiales que están dentro del mar, ¿sí?, están presentes y tenemos también actividad magmática. Entonces todos esos materiales pueden sufrir un proceso de solidificación por la presencia de esas temperaturas tan elevadas provocadas por el magma que está presente por las actividades volcánicas. Entonces se tiene también un proceso de metamorfismo por temperaturas elevadas. Y finalmente el de contacto, pues ese ya es más común, creo que es más fácil de entender. Simplemente el magma está moviéndose, se encuentra con otra roca, se solidifican y se forma un nuevo material. Entonces todo esto tiene que ver realmente con ese movimiento de placas tectónicas y la actividad ígnea. La actividad ígnea es la que genera el aumento de la temperatura, que el agua incluso aumente drásticamente su temperatura, algunos materiales se hidraten, tengamos entonces un proceso de solidificación. El geotérmico y el cinético, pues es principalmente de los sismos, el movimiento de placas tectónicas. Algunos movimientos son imperceptibles, todo el tiempo se está dando el movimiento de placas tectónicas y todo el tiempo también podríamos estar hablando de un proceso de formación de suelo, ¿sí?, y al mismo tiempo de un proceso de formación de rocas por este movimiento cinético que se da. Siempre se está moviendo la Tierra, aunque nosotros no percibimos esos movimientos, siempre está ocurriendo, por lo que tenemos un constante proceso de formación tanto de suelo como de rocas. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. En la formación de suelo, ¿cuáles son los que están basados en las relaciones de suelo-paisaje? A ver, otra vez, por favor, no te escuché bien. Sí, ¿cuáles son la formación de suelos por los que están basados en las relaciones suelo-paisaje? Todos los suelos están formados a partir de la relación suelo-paisaje. Recordemos que, como ahorita veíamos de cómo determinar el tamaño del pedón, recuerden que todos los suelos están formados a partir de eso, ¿sí?, de la relación suelo-paisaje. Sí, cuando yo hice esa presentación, creo que les mencioné que se trataba, en ese punto específicamente, se trataba de los factores de formación. Y esos factores de formación, recordemos que están completamente dados por el paisaje, por la condición en la que se encuentran. Ahorita mencionábamos una elevación, por ejemplo, nos puede dar diferentes condiciones de temperatura. Una elevación nos puede dar también diferente vegetación, nos puede dar diferente proceso de formación del suelo, por lo tanto. Entonces, el paisaje siempre es el que dicta
todo ese proceso de formación. Si estamos hablando de una planicie, ¿qué factores van a actuar principalmente? Pues tal vez estemos hablando de todos los microorganismos, los organismos, pero además podríamos estar hablando de que puede haber un movimiento de suelo provocado porque estamos hablando de una zona completamente llana, donde el viento puede circular sin ningún problema y provocar un movimiento de suelo de un punto a otro. Si estamos hablando de una zona con elevaciones, pues ya lo mencionamos, el cambio de temperatura, el cambio de vegetación puede dar origen a un suelo más profundo, a un suelo muy delgado. Entonces, esto es completamente relacionado a todos los factores de formación, compañera. No estamos hablando de que exista un proceso de formación diferente. Si hablamos del paisaje, creo que ya entendemos que estamos hablando de la vegetación que puede existir, de las formaciones, elevaciones, planicies, lomeríos, cerros, todo eso que esté presente va a influir directamente dentro de lo que es el proceso de formación del suelo. Todos estos procesos de formación están reducidos a solamente 5, que sabemos que son la roca como tal, la fisiografía, el clima, los organismos y el tiempo. Todo eso está incluido dentro de lo que es un paisaje, ¿sí? De un ambiente cualquiera, vamos a tener exactamente lo mismo. Entonces, no se me confundan, no estoy hablando de un proceso de formación completamente diferente, es exactamente lo mismo, considerando exactamente los 5 factores de formación, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bien, si no hay nada más, yo les pediría que no se estresen. Es un examen realmente muy sencillo. Todo está en lo que vimos. Les pasé las presentaciones que yo di. Entonces, pues realmente no es nada complejo, ¿sí? Es solamente que se pongan a estudiar un poquito, a leer, perdón, que lean perfectamente las preguntas y van a ver que es muy fácil de contestar. Así es que yo les pediría que no se estresen, va a ser muy sencillo, pero de cualquier manera, pues sí, lean un poquito lo que hemos hablado aquí para que no tengan mayor problema. ¿Algo más? Sí, una Sí, pregunta, ¿van a venir así todos los temas? ¿Hasta qué tema va a venir el examen, perdón? dijimos que hasta los minerales, los silicatos, ¿sí? Todos esos silicatos, y hasta ahí. Y lo único que les decía, no voy a meter historia, únicamente metí una sola pregunta que yo sé que no les va a costar nada de trabajo. Y tampoco así como que, ay, me voy a meter a estudiar historia de la edafología, no, porque es muy sencilla. Pero de cualquier manera es el resto, sí está incluido, todo está incluido, ¿sí? Ya a partir de lo que es el proceso de formación del suelo, algunos rocas, ¿qué más? Factores de formación, procesos de formación y los minerales como tal. Sí, gracias, doctor. Sí.
Bueno, esto es una duda un poco más personal. Sí. Este, en clases pasadas había comentado que, bueno, como nosotros como ingenieros agrónomos a veces era como una herramienta para, bueno, era indispensable tener una herramienta para hacer un pequeño estudio de la tierra, para hacer un cultivo. Ya nos había dicho que era para medir humedad, pH, incluso nos mostró una imagen. Ujú. Pero aquí, bueno, lo que yo tengo duda es, por ejemplo, al hacer el estudio con esta herramienta, eh, hay como valores predeterminados, por ejemplo, de este rango de humedad en porcentaje es el momento óptimo para hacer una siembra. O sea, por ejemplo, en maíz, ¿cómo se mide cómo se dan esos resultados en humedad del suelo? En ese caso, si tú me hablas específicamente de humedad, sí existe un valor específico. Como yo les he comentado, bueno, a ustedes no mucho, pero también estoy en la materia de uso y conservación de suelo y agua, y como estamos hablando de conservación, uno de los puntos más importantes dentro de este proceso de conservación, pues es realmente mantener que en buenas condiciones el suelo. Ustedes saben perfectamente, si es que se dedican un poquito a esta parte de la agricultura, nosotros siempre estamos trabajando el terreno, lo estamos manipulando, estamos metiendo un tractor y estamos provocando la formación de camas, ¿sí? Y provocamos entonces que todas las partículas del suelo queden lo más finas posibles, que quede un suelo completamente suelto para la siembra. Esto es específicamente para la siembra, para el proceso de preparación y siembra. Cuando yo estoy hablando de que tengo que preparar mi terreno, comúnmente es un proceso que se hace en seco, ¿sí? Y cuando vemos el tractor trabajando, vemos una nube detrás que está provocando que muchos elementos se pierdan. ¿Por qué? Porque se está levantando y se puede con un viento mover a un punto diferente. Entonces perdemos un poco de fertilidad, perdemos suelo. Entonces, este tipo de situaciones no deberían ocurrir si nosotros estamos controlando adecuadamente nuestro terreno. Y en este punto específicamente es, perdón, el contenido de humedad el que tenemos que medir. Y para preparar un terreno ya para la siembra posterior, este terreno debe tener al menos un 14% de humedad cuando estoy hablando de suelos arenosos y francos. Y esto va a permitir que no se genere esta gran nube de polvo que va siempre detrás de un tractor y se tenga un buen movimiento del suelo sin dañarlo tan drásticamente. En el caso de suelos arcillosos se requiere un contenido de humedad un poco más bajo. ¿Por qué? Porque ya un 14% estamos hablando de que la cantidad de agua es realmente alta. Recordemos que una de las características que tienen las arcillas es que tienen la capacidad de absorber muchísima agua. Entonces, un 14% significa una muy buena cantidad de humedad. ¿Y qué pasaría con el tractor, si con los implementos, si se tiene esa cantidad de humedad? Pues pueden llenarse completamente de todo ese material, de todo ese suelo, porque la humedad es un poco alta. Entonces, en este caso estaríamos hablando de un contenido de humedad un poquito menor al 10%, porque, insisto, estos suelos al tener una mayor capacidad de retención de agua, pues al momento de trabajarse también requieren de una menor cantidad de humedad para que no se levante este polvo. Sí, es muy, muy común, insisto, que se hagan trabajos con el suelo completamente seco. Entonces, lo más recomendable, compañero, es que se tengan al menos un 14% de humedad. ¿Sí? Con ese 14% de humedad en suelos arenosos y francos, tú aseguras una erosión mínima, una pérdida de nutrientes mínima, porque el suelo va a estar húmedo y va a estar completamente manejable y no vas a tener tanto problema en este proceso erosivo. Y en el caso de arcillosos, insisto, una humedad menor al 10% será ideal para poder trabajar los terrenos. Pero sí se tienen parámetros, incluso yo les hablaba de conductividad eléctrica y de pH. Más adelante vamos a ver esos parámetros. También ustedes pueden tener esas tablas y conservarlas porque aplican para cualquier tipo de suelo, ¿sí? Para cualquier tipo de situación.
y es mucho mejor realizar ese tipo de estudios directamente en el terreno que llevarlas al laboratorio. ¿Sí? Entonces, es una herramienta muy, muy importante y bastante útil cuando estamos hablando de trabajos agrícolas. Un medidor de humedad, un medidor de pH y un medidor de conductividad eléctrica. Con esto, yo creo que pueden hacer maravillas, realmente, lógicamente también, si saben manejar estos datos. Y lo digo porque hay muchas personas que pues sí, ya están en el campo, ya están trabajando y pues esos datos ni les toman en cuenta y si los tienen a la mano pues los ignoran porque no los sabemos utilizar. Realmente un buen manejo del suelo requiere de un buen conocimiento de lo que estás manejando. Es un problema bastante grave el abandono de terrenos agrícolas por la ignorancia, por el poco conocimiento que tenemos del suelo. Entonces, sí es muy importante que tengas estas herramientas. Si tú quisieras hacer, lógicamente, una agricultura de buena calidad y que también tu terreno dure por un periodo todavía más prolongado, ¿no? Sin que se desgaste tan rápidamente. Ok, entonces, retomando lo que acaba de decir, por ejemplo, si se hace, bueno, se hace este pequeño estudio de la humedad y si tiene una humedad, por ejemplo, en un suelo arenoso menor al 14%, bueno, se hace el estudio y si tiene una humedad menor, en caso de que sea un terreno de riego, específicamente, es mejor regarlo en surco así como está para evitar esa pérdida de nutrientes, bueno, la volatización que manejaba y después hacerla, Pues bueno, empezar a preparar la tierra. Pues si es posible regarlo, es ideal. Pero también, bueno, ahorita se está hablando mucho de que ya entró el fenómeno de la niña, de que este año va a ser un año pues, mucho más seco que otros. No podemos hablar tampoco de años muy húmedos porque no han existido esas condiciones. Entonces tenemos condiciones de humedad muy restringida en cuanto al temporal, por lo que si es posible la aplicación de un riego ligero, muy ligero, simplemente para aumentar un poquito la humedad superficial, sería muy bueno. Ya cuando tú estés midiendo, nada más que sí, aquí tengo que aclararte otra cosa. Debes tener bien calibrado el equipo que tú adquieras para que puedas realmente medir de forma correcta el contenido de humedad de tu suelo. La mayoría de los aparatos que sirven para medir la humedad se calibran sumergiéndolos por mm, más o menos aproximadamente una hora en agua. ¿Para qué? Para que midan el 100% y una vez que se tenga bien calibrado, o sea, que ya haya estado, eso es lo que yo he manejado en al menos, bueno, y también si tú me estás hablando de un equipo manual, es decir, que no te da los datos de manera electrónica, es un proceso diferente, pero si me estás hablando de un equipo electrónico donde ya simplemente introduces el electrodo y te da la lectura, es como te estoy explicando porque los equipos que he trabajado yo generalmente son digitales, ya no son manuales, donde simplemente se calibran, insisto, sumergiéndolos durante una hora en agua para que tengan el valor del 100% y posteriormente, ya una vez calibrado, se puedan llevar a campo. Entonces, eso también es muy importante, ¿sí? Que tú tengas bien calibrado ese aparato para que puedas realmente medir o correctamente medir la humedad o el contenido de agua en el suelo. ¿Sí? Pero, insisto, si hay posibilidad de agregar un riego muy ligero, simplemente para aumentar la parte superficial, que es donde tiene impacto el tractor y los implementos agrícolas, sería muy bueno. Pero si podemos ayudarnos con la poca lluvia que caiga, una lluvia ligera nos puede ayudar perfectamente para tener esas condiciones. ¿Sí? Sí, gracias. ¿No hay más preguntas? Bien,
Entonces, si no tenemos más preguntas, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a prepárense, por favor, para el examen y nos escuchamos entonces el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Que tengan buen Sí, día. doctor. Cuídense. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Igualmente. profe. Hasta luego. Hasta luego. Buen día, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.